Hoy vamos a hablar del HLA. ¿Qué es el HLA? Son antígenos leucocitarios humanos. Denominan el complejo mayor de histocompatibilidad humano. Son un conjunto de genes cuyos productos, moléculas que codifican, están implicadas en la presentación de antígenos a los linfocitos y en la diferenciación de lo propio y lo ajeno en el sistema inmunitario. Papel clave de los antígenos HLA en el transporte de órganos y de tejidos e intervención en multitud de funciones como la destrucción de células infectadas por virus, susceptibilidad a enfermedades, etc. Existen en todas las especies de mamíferos y reciben nombre propio. Los genes HLA. Los genes que controlan los antígenos HLA están situados en el brazo corto del cromosoma 6. Se heredan como alelos codominantes. Se detectan por pruebas serológicas o técnicas más complejas como la PCR. Sus genes se organizan en 3 regiones que codifican distintas clases de moléculas, según su distribución tisular y su función. Región 1. Genes de clase 1. En esta región se localizan 6 loci, A, B, C, D, F y G, que codifican las moléculas CMH1 o de clase 1. Región 2. Genes de clase 2. Se localizan los loci DP, DQ y DR que codifican las moléculas CMH2 o de clase 2. Región 3. Genes de clase 3. Codifican, además de otros productos, varias proteínas con funciones inmunitarias, como los componentes del complemento C2, C4 y factor B, el TNF, factor de necrosis tumoral y otras citocinas proinflamatorias y proteínas del estrés. Variabilidad genética. El conjunto de genes del HLA es el más polimórfico del genoma humano, es decir, su secuencia de nucleótidos varía con relativa frecuencia entre los individuos de la población. Se ha implantado una nomenclatura estandarizada. La herencia del HLA. Los alelos del HLA que un individuo concreto tienen en un cromosoma constituyen un halotipo, un grupo de genes que se heredan en bloque. Cada uno de los progenitores aporta en bloque el halotipo correspondiente a un cromosoma. La herencia puede ser autosómica, no ligada al sexo, monofactorial. La expresión de las moléculas depende de la transmisión de un solo gen, o dominante. Los halotipos de ambos progenitores se expresan en la membrana celular del descendiente. ¿Qué es el CMH o complejo mayor de histocompatibilidad? Son moléculas codificadas por los genes del HLA, que están implicadas en la presentación de los antígenos a los linfocitos y en la diferenciación de lo propio de lo ajeno. Hay 2 tipos de CMH. El CMH1 son glucoproteínas de superficie cuya función es identificar lo propio. Solo se expresan en la membrana de las células nucleadas. Por otro lado, las del CMH2 también son glucoproteínas que expresan en las células presentadoras de antígenos y sirven para presentar péptidos procesados procedentes de antígenos exógenos a los linfocitos T CD4. Otras funciones de las moléculas del CMH son la presentación de los péptidos antigénicos a los linfocitos T, proteger a las células propias de la citotoxicidad de los linfocitos NK e identificar a cada individuo. El CMH cuenta con un enorme polimorfismo, es decir, contiene varios genes diferentes de clase 1 y de clase 2 para los cuales existen múltiples variantes alélicas. A pesar de este gran polimorfismo, el número de moléculas del CMH sigue siendo limitado en comparación a la gran cantidad de péptidos que debe presentar a los linfocitos T. Frente a esta gran diversidad de antígenos, una CMH es capaz de unir y presentar varios péptidos y viceversa. A esto se le llama promiscuidad de las moléculas del CMH. A su vez, también hay péptidos que se unen a diferentes CMH. Por esto, los individuos con más variabilidad de moléculas CMH son más resistentes a las infecciones. Cada linfocito T tiene en su membrana miles de receptores, los TCR. Este receptor no puede reconocer directamente al antígeno, por lo tanto, este debe ser procesado y los péptidos resultantes son presentados por una célula presentadora de antígenos unidos a una molécula CMH1 o CMH2. Los linfocitos T CD4 van a reconocer al conjunto péptido CMH1, cuyos péptidos van a proceder de proteínas propias o patógenos intracelulares. Por otro lado, los linfocitos T CD4 reconocerán al conjunto péptido CMH2. Los péptidos van a proceder de antígenos exógenos. Los linfocitos T presentan una propiedad denominada restricción del CMH, es decir, solo pueden detectar un antígeno si este viene presentado por una variante alélica de una molécula del CMH del mismo individuo. No van a reconocer al mismo antígeno unido a otra molécula del CMH.
Estudios de histocompatibilidad consisten en tipificar los antígenos HLA presentes en las células de un individuo con diversas finalidades, que abarcan desde evitar el rechazo a trasplantes o el diagnóstico de enfermedades autoinmunes. Aunque los estudios que presentan mayor sensibilidad y especificidad son las técnicas moleculares, en este apartado nos centraremos en el estudio de las técnicas serológicas. Técnica de microlinfocitotoxicidad. Se aplica a la tipificación de antígenos HLA de tipo 1 en los linfocitos, aunque también existen variantes para tipificar las moléculas HLA de tipo 2 presentes en las células presentadoras de antígenos, que requieren el aislamiento previo de los linfocitos B. El procedimiento se lleva a cabo en placas multipocillo de Terasaki y consiste en enfrentar los linfocitos de pacientes con diversos sueros con anticuerpos anti-HLA. Tras incubar durante 30 minutos se forman los inmunocomplejos correspondientes en caso de existir especificidad antígeno-anticuerpo. A continuación se añade el suero de conejo, que aporta proteínas del complemento que se unen y activan en aquellos pocillos con inmunocomplejos, produciéndose así la lisis celular. Por último, se realiza una tinción reveladora con un colorante vital, azul tripán, que teñirá únicamente aquellas células lisadas. La lectura se realiza en un microscopio invertido, dando como positivo aquellos pocillos con células teñidas, que revelan la presencia de antígenos HLA. Para el desarrollo de esta técnica es necesario añadir un control positivo y un control negativo, siendo el primero para controlar la actividad del complemento y el último para el control de la toxicidad del complemento. Aunque es una técnica sencilla, presenta limitaciones como la producción de reacciones cruzadas o el requerimiento de múltiples sueros debido al polimorfismo que presentan las moléculas de HLA. Prueba cruzada o cross-match. Se emplea para determinar la presencia de anticuerpos anti-HLA en suero de pacientes en lista de espera para ser trasplantados. Se utiliza como método preventivo de una respuesta de hipersensibilidad tipo 2 que causaría el rechazo hiperagudo del órgano. El procedimiento consiste en enfrentar los leucocitos mononucleares de sangre periférica, vaso o ganglio linfático del donante potencial con el suero del paciente, y tras una incubación se revela el resultado mediante tinción con azul tripán o por citometría de flujo utilizando anticuerpos antiinmunoglobulinas humanas marcadas con un fluorocromo. Un resultado positivo es aquel en el que la lisis celular mediada por complemento es superior al 20% y por lo tanto el trasplante estaría contraindicado. Si la lisis es inferior al 20%, el trasplante es viable. Detección de anticuerpos anti-HLA mediante el Panel Reactivity Antibody. Presenta la misma utilidad que la prueba anterior, pero se desarrolla evaluando la reactividad del suero de un paciente con un panel de linfocitos representativo de los antígenos HLA de la población. A mayor reactividad, mayor número de anticuerpos anti-HLA presentes en el suero del paciente y, por tanto, menor oportunidad de encontrar un donante compatible. El procedimiento consiste en enfrentar las células sanguíneas del donante con el suero del paciente, añadir proteínas del complemento y evaluar la lisis mediada por este último, que será equivalente al número de alelos contra los cuales el paciente posee anticuerpos específicos expresado como porcentaje respecto al número total de alelos analizados. Las aplicaciones de los estudios de histocompatibilidad tienen interés especialmente en 4 campos: histocompatibilidad de trasplantes, estudios de paternidad, estudios antropológicos y estudios de asociación de alelos del complejo mayor de histocompatibilidad con enfermedades. Un factor a considerar es el tipo de injerto que se va a utilizar en el trasplante, ya que será determinante para establecer el riesgo de rechazo. Por lo tanto, tenemos que a mayor compatibilidad, mayor probabilidad de supervivencia del trasplante. El rechazo ocurre porque los linfocitos T del receptor pueden detectar y activarse contra los antígenos de histocompatibilidad del donante. El alorreconocimiento directo se debe a la actuación de los linfocitos T del receptor activados contra el nuevo órgano. El alorreconocimiento indirecto se produce por un deterioro progresivo del órgano trasplantado debido a una reacción inflamatoria crónica. Para los trasplantes es muy importante identificar si los pacientes presentan anti-HLA, caracterizar su especificidad y monitorizar la producción de anticuerpos. La genética forense utiliza la variabilidad genética como método de identificación de individuos para resolver casos de investigación biológica en parentesco y criminalística. Hasta la década de los 90, la tipificación serológica del HLA se ha usado como método de elección. Actualmente se ha desplazado por las técnicas de ADN. Se usan para saber cuáles son los alelos más frecuentes en determinados grupos de población, la homogeneidad y heterogeneidad de poblaciones, caracterizar e identificar poblaciones aisladas y aportan información sobre las migraciones y el mestizaje. Existen numerosas evidencias sobre la influencia del HLA en la susceptibilidad a diferentes enfermedades, sobre todo de tipo autoinmune. Sin embargo, es difícil discernir el verdadero grado de participación debido al carácter multifactorial de estas enfermedades y el elevado polimorfismo. Actualmente se siguen llevando a cabo numerosas investigaciones.